Y tenemos en este momento en contacto a Eugenio Marí, él es economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Eugenio? Javier Manzano y Juanma Morales te saludan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien, acá surfeando la tormenta. Sí, claro, como te decía ahí en previo, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, pero ya llega a doler en un momento. Absolutamente. Ya los argentinos le estamos poniendo la buena cara hace ya un largo tiempo y varias generaciones de argentinos poniendo buena cara, pero Te iba a decir, y la eso cu- que vos y Juanma son jovencitos, ¿te imaginas nosotros que ya pasamos los 50? Mamá. efectivamente, sí. Nuestra historia económica y política también, ¿no? La verdad que está llena de acontecimientos que, Raros. que son objeto de estudio, ¿sí? Para ponerlo de una forma. Bueno, justo que decís que nuestra política económica son objetos de estudio, ¿no? Con algunas cosas. Eh, hablando de cosas raras, ¿no? ¿Qué tan mal le puede ir a Sergio Massa con esta nueva locura de intervenir con la justicia eh, los mercados? Bueno, a ver. Eh, Hay medidas y medidas. ¿Sí? Hay medidas que son para la tribuna y medidas que tienen algún impacto. ¿Sí? Sí. Recordemos, por ejemplo, hace un tiempito, no tanto tiempo, cuando se mandaba a la gendarmería a intervenir físicamente, literalmente entraba la gendarmería en las supuestas cuevas, y eso era una medida para calmar al dólar blue. Claro, sí. Bueno, ese tipo de cosas no van a ningún lado. ¿Sí? A ver, hoy lo que Argentina está teniendo, lo que estamos viendo, es una corrida contra el peso, ¿sí? Una corrida contra nuestra moneda. Los argentinos vemos que tenemos pesos en la mano y decimos me los quiero sacar de encima, y la forma más rápida de sacárselos de encima es voy a comprar dólares. ¿Sí? Y por eso es que vemos que el tipo de cambio sube, pero en realidad que el tipo de cambio suba lo que nos está reflejando es que el peso está valiendo cada vez menos. Por eso también no sería raro pensar que más de uno, en lugar de comprar dólares, está yendo al supermercado. Sí, 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 ¿Sí? eso es cierto. Entonces, eso es que no es que está todo subiendo de valor, no, lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor, se está valiendo cada vez menos. Y eso es justamente porque los argentinos ya hemos visto bastante de cómo viene la política económica de este gobierno, vimos cómo venía la mano y dijimos, bueno, según cómo viene esto, yo no quiero quedarme con pesos. Y ahí arrancó la corrida y el gobierno no la consiguió frenar y continúa, básicamente. Para frenarla lo que se necesita es un shock de expectativas, que convenza a los argentinos de, bueno, dos cosas básicamente. La primera, que este gobierno puede terminar su mandato en tiempo y forma, que tiene los instrumentos para hacerlo, Ujú. básicamente que hay financiamiento y que va a haber cierta racionalidad económica. Y la segunda cosa importante, de que, bueno, va a venir un nuevo gobierno que va a ser más racional y que va a encauzar el país hacia un lugar mejor. La segunda cosa, bueno, más o menos estaría en línea con las expectativas de la mayor parte del mercado, que es el nuevo gobierno va a ser mejor que este. La gran duda es, bueno, lo primero que decíamos es, ¿cuáles medidas va a tomar el gobierno Sí, sí. para convencernos a los argentinos de que llega en tiempo y forma? ¿Sí? Y ahí aparecen las luces de alarma, ¿no? Porque si la medida es vamos a salir con la justicia a intervenir los mercados financieros, bueno, no, eso no te calma una corrida, al contrario, te la exacerba más. Claro. Sí, es lo único que le faltaba intervenir. Ya intervinieron tantas cosas que quiere intervenir eso también. Sí, a ver, todavía tienen margen para el delirio místico, o sea, no, eso siempre hay. Por ejemplo, podrían, de vuelta, estamos hablando de todas cosas relativamente cercanas, cuando se quiso estatizar Vicentín, que era la empresa de granos, o sea, Sí, sí, sí. todavía para el delirio hay margen, ¿sí? El problema es que cada medida que va destruyendo un poquito más la confianza, en medio de una corrida, se nota mucho, ¿sí? Porque no sé, es básicamente los argentinos, los pocos argentinos que estaban dudando, dicen, no, estos tipos que van a
redoblan la apuesta, bueno, no, ahora sí que yo sí me saco los pesos de encima. Entonces, es el margen de maniobras para el delirio se te va achicando muchísimo. Y tenés que mostrar al contrario, racionalidad, que aportas un equilibrio, que vas a dejar las cosas más ordenadas, que tenés financiamiento, ¿sí? En fin, cosas que todavía no terminan de aparecer y por eso la corrida continúa. Eugenio, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Ahora, Eugenio, uno se imaginaba que esto iba a pasar en algún momento, porque todo indicaba que esto, digamos, en algún momento se iba a despertar, el dólar que venía atrasado, etcétera. Ahora, lo que a mí me costaba pensar es que se iba a dar en un contexto en donde esté operativo el dólar soja, ¿no? Porque el dólar soja de este tipo de cambio diferencial que permite o que concentra en un determinado tiempo las liquidaciones de exportaciones, bueno, el Banco Central hoy está comprando dólares, ¿no? A duras penas, con todas estas distorsiones y todo, pero hoy está comprando dólares. Cuando el Banco Central compra dólares, las reservas aumentan, eso disipa un poco las expectativas devaluatorias. Entonces yo pensé que el salto del tipo de cambio paralelo se iba a dar una vez que finalice el dólar soja. Ahora, lo cierto es que esto se dio en un contexto donde el dólar soja está operativo, está vigente, ¿no? A mí eso me llama la atención. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta un par de cuestiones. Primero, las corridas cambiarias, los pánicos, se te dan de manera, digamos, sorpresiva. ¿Sí? Obviamente son más probables que te ocurran en un momento de debilidad, escasez de divisas, por ejemplo, pero se te dan de manera rápida y sorpresiva. Fijémonos, nuestra última gran corrida cambiaria fue en julio del año pasado. Uh-huh. Julio todavía, uno diría, era época donde todavía estaban los resabios de la cosecha gruesa del año pasado, sí, que fue una cosecha muy buena, entre paréntesis, distinto a lo que estamos teniendo hoy, que estamos teniendo una cosecha con la peor sequía en décadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto lo que vos estás planteando, Argentina tiene tantas vulnerabilidades por tantos lados que ya ni siquiera con estar en el buen momento del año te alcanza. ¿Sí? Segunda cuestión, el dólar agro tiene una cuestión positiva, que es que el Banco Central da algún incentivo a que aparezcan algunos dólares, pero cuidado, porque el Banco Central para comprar esos dólares tiene que salir a emitir muchos más pesos de los que venía emitiendo. Uh-huh. ¿Sí? Los dólares tienen que salir a comprarlos a 300 pesos. ¿Sí? Y si nosotros medimos la emisión monetaria adicional que te genera el nuevo dólar soja, el dólar agro ahora se llama, bueno, estamos hablando de una cantidad de pesos muy importante, ¿no? Entonces, pesos que van al mercado y que, bueno, algo hay que hacer y obviamente presionan sobre el valor del peso. Entonces, cuidado que tenemos, con el dólar agro tenemos una de cal y una de arena. Uh-huh. Ahora, dicho eso, la principal incertidumbre que hay es, bueno, por un lado la política, cómo llega un gobierno que estaba empezando a mostrar una interna feroz y una coalición que venía muy débil y que la interna con resultados que no eran positivos, la interna se empezaba a profundizar. Y la económica, que es cómo pasa una situación como esta a un gobierno que va a tener 20.000 millones de dólares menos de exportaciones, precios internacionales peores que los del año pasado, va a tener un fondo monetario al que, según el programa, este año hay que pagarle más de lo que nos da, va a tener una economía en recesión, lo que significa menos ingresos fiscales. Entonces, eran todos unos pilares económicos que lo que hacen es dudar sobre la sostenibilidad económica de la situación tal cual está planteada, ¿no? Las reglas que te pone el gobierno. Entonces, bueno, cuando se combinó todo eso, bueno, básicamente armamos el cóctel de una corrida. Y encima en medio de la corrida tenemos el Banco Central que sigue emitiendo para financiar el gasto. Bueno, es la cereza del postre para terminar de destruir la confianza de los argentinos en el peso. Ahora, Eugenio, ¿crees que esta corrida se pudo haber desatado
a partir de que el gobierno blanqueara que con el FMI van a cambiar la meta de déficit fiscal. Es decir, bueno, te da la señal de que ya el programa con el FMI era muy laxo, muy poco exigente en cuanto a la búsqueda de un equilibrio fiscal, pero te da la pauta que menos esfuerzo va a haber por parte del gobierno de achicar el agujero fiscal. Digo, eso también no pudo haber dado la señal al mercado de decir estos muchachos no van a ajustar nunca en la vida, año electoral, peronismo, compremos dólares. Yo creo que ha sido una combinación de factores. Sí, como mencionaba, tenemos cuestiones, si se quiere, que exceden, que hay la sequía, y otras que son propias de la política económica. La cuestión fiscal está en el núcleo de todo. O sea, a ver, si el gobierno hubiese aprovechado el 2021-2022 para volver al equilibrio fiscal primario, que es básicamente lo que heredó. Si recordemos, en 2019, la administración Cambiemos dejó equilibrio primario. Sí. Bueno, si hubiese aprovechado para volver a una situación así, hoy no estaríamos hablando de una corrida cambiaria. Sí, totalmente. Entonces, por un lado, que el gobierno te esté mostrando, che, yo voy a seguir gastando, por más de que se me caigan los ingresos, va a seguir habiendo déficit, y lo voy a financiar imprimiendo billetes, obviamente contribuye. Yo creo que también contribuyó el dato de inflación de marzo, sí, y que básicamente mostró que la inflación, lejos de alguna expectativa de que se podía desacelerar, al contrario, se sigue acelerando, y ahora el nuevo piso ya no es 3, no es 4, no es 5, sino que es 7% mensual. Entonces, en esa circunstancia, los argentinos dicen, bueno, una moneda que pierde 7, 8% mensual, yo no la quiero. ¿Sí? Y luego es un proceso que se va retroalimentando, ¿no? Sí. Porque cuando todos los argentinos nos sacamos el peso encima, el valor de nuestra moneda cae, y eso retroalimenta que nos la saquemos encima todavía más rápido. Ahora, cuando Massa hoy sale a decir que, bueno, que el gobierno iba a utilizar todas las herramientas para combatir esto, cuando vos decís, che, ¿qué herramientas? Porque, a ver, algo que podés utilizar sería subir la tasa, pero si sube la tasa de interés, de referencia también tiene que pagar más por las LELIQs. Después, dólares para salir a intervenir, no tiene. Cuando se interviene utilizando los bonares, sabés que interviene pero de muy corto plazo, porque ataca una punta pero no la otra. Digo, hoy el gobierno lo que está claro es que no tiene tampoco herramientas para frenar esto, ¿no? O las herramientas que tiene son de muy corto plazo. Bueno, efectivamente, a ver, uno no está en la mejor situación que se podría imaginar. Algunas herramientas todavía hay, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el gobierno todavía tiene cierto margen de maniobra. Llama la atención algunas cosas que han ocurrido. Por ejemplo, la semana pasada, que ya estábamos en medio de una corrida, el Banco Central subiendo la tasa muy poquito. Sí, 300 puntos básicos. Exactamente. El Tesoro sosteniendo, aumentando el déficit fiscal. O sea, son cosas que empiezan a llamar la atención, que hacen dudar de si el gobierno está tomando verdadera magnitud del nivel de vulnerabilidad en el que estamos. Sí. Dicho eso, y acá voy a parafrasear a mi profesor Juan Carlos de Pablo. Vieron que muchas veces está este debate entre lo urgente y lo importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién surgió, si el Banco Central sube la tasa, después hay que pagar los intereses. Bueno, hoy el gobierno tiene un problema urgente, que es frenar esta corrida cambiaria y evitar que la situación se espiralice. Si eso se hace a expensas de una situación que no es sostenible en el largo plazo, yo le diría al gobierno, señores, avancen porque lo urgente nos está comiendo a todos. En ese sentido, el Banco Central yo creo que tiene que subir las tasas agresivamente. Y lo otro que sí está ocurriendo en este momento es que el gobierno está renegociando el acuerdo con el fondo. Sí. Eso está ocurriendo en este momento. Va a haber seguramente metas nuevas, va a haber un nuevo calendario de... Sí, un adelanto de desembolsos, ¿no? Que se habla. Exactamente, que de alguna forma den algún margen extra de financiamiento al gobierno, que por también lo que está circulando estaría reforzado con préstamos de otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera. Si efectivamente todo esto se consolida,
¿Es bueno para la sostenibilidad de largo plazo de Argentina? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque implicaría más deuda, implicaría que sobre esa deuda se pague más tasa, pero son las herramientas que hoy tiene el gobierno para frenar una corrida cambiaria. Tasa y financiamiento líquido. Y Claro. considero que la situación es tan urgente que hay que usarla. Ahora, Luego, obviamente, va a ser más difícil la tarea del próximo gobierno, que va a tener que hacer reformas más profundas. sí, Pero las va a poder hacer el próximo gobierno con una credibilidad mayor. totalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lamentablemente hoy los argentinos tenemos que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Ujú. Sí, sí, clarísimo. Ahora, complicado el contexto, sobre todo teniendo en cuenta que mañana el gobierno tiene una licitación importante, ¿no? Porque se vence casi 1 billón de pesos el 90% de esa deuda que se vence está en manos de privados, ¿no? Con lo cual me parece que ahí tiene un desafío importante y el gobierno tiene que esforzarse todo lo posible porque esa señal y la plata que pueda licitar mañana en deuda sea la mayor posible, ¿no? Ahí también hay que estar atentos a lo que pase mañana. Totalmente, porque no hay que perder de vista que lo que no se renueve de esos vencimientos probablemente vaya directamente a pesos y de pesos a dólares. Claro. Entonces va a ser más presión. Acá probablemente juegue lo que veníamos conversando recién. El gobierno va a poner la tasa que tenga que poner con tal de que se renueve Sí. la deuda. Sí, sí, y a colocar toda la deuda de corto plazo como viene haciendo, o sea que la mayor parte de la deuda va a ser previo a las PASO, que venza. Puede llegar a ser previa a las PASO o puede ser, como vienen haciendo incipientemente, para el primer trimestre de 2024, es decir, para agarrar y decir, le paso la pelota al próximo gobierno y Sí. después, bueno, fíjate qué hacer. Sí, sí, hay que ver si el mercado lo toma, ¿no? Hay que ver, sí, la realidad es que hoy el nivel de incertidumbre que estamos teniendo es probablemente el más alto de toda la administración Fernández y creo que solo comparable en los últimos años a lo que fueron las PASO de 2019 y la corrida que hubo en ese momento. Eugenio, vos hace un ratito hablabas justamente bueno que el piso ahora de la inflación está en el 7%. Yo sé que bueno, por ahí es difícil hacer futurología en esto, pero bueno, en base a tu experiencia, ¿vos crees que ya estamos más cerca vamos a estar cerca del 8% ahora en un par de semanas cuando se dé a conocer el nuevo índice? A ver, es difícil saberlo. Sí, a ver, la realidad es que en abril nosotros, una cosa que ya hemos visto, si en la medición de inflación que hacemos desde el Progreso, que lo hacemos todas las semanas, lo que hemos visto en abril es que es el primer mes en el cual hay dos remarcaciones fuertes de precio. En general, en todos los meses lo que se venía viendo es que al principio de mes había una actualización fuerte de precios y luego la segunda, tercera y cuarta semana había otros precios que acompañaban o se actualizaban un poco. En abril es el primer mes donde hemos visto una actualización fuerte la primera semana y otra actualización fuerte la tercera semana. Sí. Eso nos empieza a dar la pauta de que los precios empiezan a actualizar cada vez más rápido. Y eso también es percibido por la gente. ¿Sí? Hace poco salió el dato del ticket promedio de las personas que gastan en supermercados y autoservicios. Y el ticket ese es cada vez más chico. ¿Sí? Eso significa la gente está cada vez que va al supermercado gasta un poquito menos. Y eso se debe a dos cosas. Una que tiene que ver con el poder adquisitivo, pero otra con que la gente va cada vez más días al supermercado. En lugar de vos agarrar y esperar a hacer la compra mensual o la compra semanal, vos ahora pasaste a hacer la compra diaria. Es como como el mercadito de cercanía, más o menos. Exactamente. Vos tenés unos pesos encima y te los sacás de encima rápidamente. Vas al supermercado, comprás lo que necesites y después seguís, ves qué haces al día siguiente. Bueno, eso son todas señales de una velocidad de los precios, ¿sí? Que se va acelerando cada vez más. ¿A cuánto se puede acelerar? Bueno, si esta corrida cambiaria no frena, es probable que aparezca un 8. ¿Sí? Es incluso puede llegar a aparecer un 9, como por ejemplo vimos en el índice de precios de marzo,
alimentos comenzó con un 9. Sí, Bueno, sí. todas esas cosas pueden pasar y por eso yo insisto que es fundamental frenar este proceso antes de que se acelere todavía más. Ahora, Eugenio, te saco un poco del corto plazo y te llevo a un tema que están que ahora se habla mucho en los medios, en los programas de política y economía, y tiene que ver con la dolarización. ¿Vos cómo lo ves esta cuestión, si es factible o no? Porque también hay muchos que están de acuerdo, pero algunos dicen, bueno, la dolarización tiene que ser un punto de partida, es decir, primero dolarizar y después hacer las reformas. Otros te dicen, bueno, la dolarización es un punto de llegada, es decir, haces todas las reformas, las regulaciones, acomodás el déficit fiscal, etcétera, y después dolarizás. ¿Vos cómo ves esta posibilidad de dolarización que a medida que la inflación va aumentando y que el tipo de cambio se va despegando, es como que cada vez suena más dentro no solamente de los medios, sino entre charlas de amigos? O sea, ya la gente no lo ve como una locura, ¿no? No, totalmente. A ver, hay que entender, cuanto más alta sea la inflación en Argentina, más dramática tiene que ser la reforma monetaria para bajarla. ¿Sí? La última vez que Argentina tuvo una inflación de 3 dígitos, la reforma fue la ley de convertibilidad y el 1 a 1. Entonces que fue una reforma monetaria muy rígida para lo que era nuestra historia económica. El Banco Central tiene que tener $1 por cada peso que emite y va a haber una relación fija 1 a 1. Bueno, entonces, cuanto más alta sea la inflación, más espacio van a tener, digamos, el debate de reformas monetarias duras, ¿sí? Sí. Como la dolarización. Ahora bien, la dolarización, vayamos, ¿es técnicamente posible? Sí, es técnicamente posible. Lo segundo, ¿para qué te sirve y para qué no te sirve la dolarización? La dolarización es una reforma, como decía, monetaria. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para bajar la inflación. Y para no mucho más que eso. Entonces, si vos pensás que haces la dolarización y después haces la plancha, bueno, básicamente, dicho en criollo, te la pones de sombrero. ¿Sí? Agarrás, no vas a ningún lado. Y la dolarización y cualquier reforma monetaria para bajar la inflación tiene que venir acompañada de otras reformas que hacen que el esquema cierre. ¿Sí? Hoy, ¿por qué el esquema no cierra? Bueno, entre otras cosas, pues no es el Banco Central imprimiendo billetes para financiar el gasto. Entonces, imaginemos que dolarizamos, pero seguimos teniendo un Estado que gasta más de lo que recauda genuinamente. Bueno, en lugar de una crisis inflacionaria, vamos a tener una crisis de deuda. Y vamos a cambiar el tipo de crisis, pero vamos a tener una crisis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la reforma monetaria tiene que venir acompañada de otras que básicamente lo que hacen es cambian el sistema económico argentino y convierten a Argentina de lo que es hoy a un país normal. Y eso incluye una reforma del Estado, para tener un Estado que no gaste lo que no tiene, una reforma de la regulación de la economía. Hoy el Estado te dice qué podés producir, qué no, qué podés importar, qué no, ¿sí? Regula las relaciones empresa-trabajadores en niveles que no existen en ningún lugar del mundo. Bueno, en fin, está metido en un montón de cosas, eligiendo ganadores y perdedores, y eso no funciona. Hay que abrir la economía. ¿Sí? En Argentina no puede ser la economía más cerrada del mundo, si eso no funciona. Tenemos que cambiar el régimen laboral. Si hoy tenemos un régimen laboral que protege a algunos y desprotege a muchos. Tenemos que cambiar el régimen previsional, lo mismo, un régimen previsional que protege a algunos pocos, que están en regímenes especiales, y al resto le paga una jubilación mínima que cada vez alcanza para menos. En fin, tenemos que repensar a Argentina. Y la dolarización, si bien nos puede ayudar a bajar la inflación, no nos soluciona todo, sino que tiene que ser una patita de una gran reforma de la Argentina. Bien, bueno, lindo panorama nos espera de acá al final del gobierno, bueno, y esperemos que cuando se dé el próximo índice dentro de un par de semanas, solamente que sea el susto y quede en el 8 y no sea un poquito más, como decías vos, que llegue hasta el 9. Absolutamente, esperemos que así sea, pero para que así sea hay que
ir hacia una política económica más sensata. Sí, Pero, sí. a ver, acá no hay magia. ¿sí? No. Si queremos ser normales, tenemos que hacer cosas del país normal. Hay que trabajar para eso. Totalmente. Sí. Eugenio, ha sido un placer dialogar con vos. Muchas gracias por tu atención siempre que te convocamos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Bien, dialogábamos con Eugenio Marí, él es economista en jefe de la Fundación Libertad por Eso, director de Economía